Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Hernández y este día vamos a hablar acerca del derecho positivo y sus características. Como primer punto, vamos a conocer el concepto de derecho positivo para poder desenvolver lo que es el tema. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas y vigentes en un determinado país, creadas por órganos competentes del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo. Estos regulan la conducta de los ciudadanos y las instituciones y las relaciones sociales. Este se diferencia al derecho natural, que el derecho natural se basa en los principios universales inherentes del derecho que surgen de la costumbre. Algunas características son que se tiene que ser escrito y público, las normas deben de ser fundamentales, redactadas y difundidas, tiene que ser coercible, ¿por qué? Porque su cumplimiento debe de ser sancionado por el Estado, tiene que ser temporal, está sujeto a cambios, reformas o derogaciones, como por ejemplo la Constitución de la República, que está sometida a derogaciones desde su creación. Tiene que ser formalizado, se crea mediante procedimientos legales establecidos ya en la Constitución y en la legislación salvadoreña en este caso. Tiene que ser jerárquico, las normas en niveles, siendo la Constitución la norma suprema que prevalece en el Estado. Tiene que ser aplicable territorialmente, este se aplica solamente en el territorio nacional de dicho Estado. Algunos ejemplos de fuentes del derecho son la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, el Código Constitucional, etcétera. Algunas fuentes son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales. Pero cuando hablamos de ley es la fuente principal creada por la Asamblea Legislativa. La costumbre es la práctica aceptada como obligación, ya que es reiterada. La jurisprudencia son las decisiones judiciales que orientan a la interpretación de la ley. La doctrina son las opiniones de los juristas y los académicos. Los tratados internacionales son incorporados al orden jurídico salvadoreño. También este se divide en tres, en derecho privado, derecho social y derecho público. En el derecho privado tenemos el derecho civil, mercantil y el derecho internacional privado. En el derecho social tenemos derecho familiar y laboral y en el derecho público tenemos el constitucional, administrativo, procesal penal y internacional público. Cuando hablamos de derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones particulares basándose en la igualdad y en la autonomía del Estado mismo. Cuando hablamos de derechos sociales, la rama del derecho que protege los derechos y el bienestar de la sociedad, buscando la justicia, la igualdad y la equidad. Por ser un ejemplo, el Código de Trabajo que vela por los derechos de nosotros los trabajadores y los derechos de los empleadores sobre los trabajadores. En el derecho público, cuando hablamos de derecho público, es la rama del derecho que regula la organización y el funcionamiento del Estado, así como la relación entre los organismos públicos. Puede ser entre la empresa privada y las entidades del Estado, puede ser un ejemplo bastante grande. Si hablamos de derecho civil, es el que regula todo el mando de la empresa privada, un ejemplo. Y el derecho mercantil vela por los derechos de los comerciantes. Un ejemplo de internacional privado puede ser celebrar un matrimonio en otro país. Ambos cónyuges tienen que ser salvadoreños para poderse celebrar en otro país. En derecho público podemos hablar de constitucional, porque aquí hablamos que estamos viendo la legislación de todo el país